Vamos a tener un tema interesante en esta hora. Voy a pedirle que abramos nuestras Biblias, abramos nuestra vida al Señor y que Él pueda guiarnos a través de este estudio. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3, dice la palabra de nuestro Señor. Recordemos, hermanos, de que Adán y Eva estaban en el huerto, en ese huerto, en un paraíso, en un lugar maravilloso. Y las Sagradas Escrituras nos hablan de que estaban felices, estaban celebrando el primer sábado con Dios. Posteriormente, en el capítulo 2, el versículo 15 en adelante, Dios le da mandatos a Adán y a Eva que no comieran del árbol de la vida, podían del árbol de la ciencia del bien y el mal. Podían comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que de él comieran ciertamente iban a morir. En el capítulo 3 nosotros encontramos el capítulo del pecado, de la caída de la humanidad. Encontramos el capítulo de la tristeza. Y dice las Sagradas Escrituras en el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto. Podemos leer, hermanos, el versículo 22, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Por dónde salió Adán y Eva, hermano? Tuvieron que haber salido por una puerta. La Biblia dice que el Edén era el paraíso de Dios, era el regalo que Dios le había dado. Y ahora miramos, hermanos, ¿a cuántos de ustedes alguna vez los han echado de una casa y los sacan por la puerta? Y no se siente bien, hermano, se siente muy feo. Ahora podemos contemplar, podemos pasar nuestra mente, nuestro corazón a transportarnos aquel día. Adán y Eva caminando, y me imagino que despacio, me imagino que con dolor, que con tristeza, iban acercándose ya a salir en aquella puerta dolorosa, aquel dolor, aquel sufrimiento, aquella tristeza. Y no solamente eso, la Biblia nos habla en el versículo 24, Génesis 3:24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto en Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados, por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Dios le pone protección al árbol de la vida. Dios pone dos querubines. Adán y Eva están fuera. Y dice la Biblia, hermanos, acá, echó pues Jehová fuera al hombre. Y ahora, ¿dónde estamos nosotros? Estamos fuera, mis hermanos, del Edén. Fuera de nuestra casa original. Fuera de nuestro hogar original. Y saliendo de ese lugar, de ese hogar donde estaba el árbol de la vida, Adán y Eva comienzan a envejecer, comienzan a tener dolores, comienzan las enfermedades, comienzan las hojas de los árboles y los frutos a podrirse y comienza a degenerarse todo. Enfermedad, muerte, dolor, tristeza, violencia. En Génesis capítulo 4 encontramos a Caín matando al primer asesino, matando a su hermano Abel. Qué dolor, hermanos, ahora pueden contemplar. A mí, hermanos, en lo personal, tengo un gran deseo de ir por las puertas de Jerusalén. De algún día estar en Jerusalén y entrar por esas puertas donde hay tanta historia de lo que nosotros venimos hablando, de lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Jerusalén, Israel, es un pueblo rico en historia, rico en puertas que se cerraron y se abrieron por mucho tiempo a través de la historia bíblica. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos hoy
pero no los vamos a ver todo porque hay mucho. Pero la puerta principal que se cerró fue la puerta del Edén. ¿Y qué tenía que hacer Adán y Eva ahora, hermanos? Tenían que venir y acercarse a la puerta y venir a adorar a Dios a la puerta. Acercarse y darle honra, gloria a Dios en la puerta. Tenían nada más acceso hasta llegar a la orilla de esa puerta. Y luego ofrecer un cordero, matar un cordero. Y ahora tenían que ver su culpabilidad. Tenían que ver el dolor, el sufrimiento de un animal inocente que iba a morir, que simbolizaba al Mesías, al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, que iba a venir a morir por ellos. Y con tristeza venían y ponían aquel cordero y tenían que cortarle la yugular, desangrar el animal, ofrecerlo en sacrificio a Dios. Y ellos ahora miraban la culpabilidad de su pecado. Eso tenemos nosotros en resumen en Génesis capítulo 3, pero de esto, hermanos, hay mucho que hablar. Pero vamos a ver al rey David, ¿qué decía en el Salmo 84? Salmos capítulo 84 y el versículo 10. ¿Qué decía el rey David? El rey David también comprendía este tema de las puertas. Salmos capítulo 84 y vamos a leer el versículo 10. Y nos dice la palabra de nuestro Señor: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Qué entendía el rey David, hermanos? ¿Qué anhelaba el rey David? Dice, porque mejor es un día a las puertas de tus atrios que 1000 fuera de ellas. Él anhelaba, hermanos, estar a las puertas. ¿Por qué? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento vamos a ver cosas interesantes. Vamos a ver ciertos versículos por qué el rey David anhelaba estar un día, aunque sea a las puertas, que 1000 fuera. Yo anhelo estar a las puertas de mi Dios, a las puertas de la casa de mi Dios. Y vamos a leer lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a continuar buscando otro versículo. Busquemos el Éxodo capítulo 13 en el versículo 21. Éxodo capítulo 13, versículo 21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos, hermanos, a Dios visitando al pueblo de Israel en una nube. Y esa nube ocultaba la gloria, el poder y la grandeza, la majestad de Dios. Pero ahí estaba Dios cuidando a su pueblo. Dios sacó a Adán y a Eva y toda su generación, toda su descendencia, que somos nosotros, fue el pueblo de Israel, y toda su descendencia lo sacó fuera del Edén. Pero ¿quién tuvo que salir fuera del Edén también para caminar con su pueblo, hermanos? Dios no se quedó con los brazos cruzados ahí en su trono. Las Sagradas Escrituras dice que ahora encontramos a Dios en una nube guiando a su pueblo, siguiendo al pueblo. ¿Para qué, hermanos? Para perdonar al pueblo, para bendecir al pueblo, para escoger a su pueblo, para andar con su pueblo. Ahora imagínense, hermanos, Dios saca a la humanidad del jardín del Edén, lo saca de la eternidad, pero no lo deja solo. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19? Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscarnos, no nos ha dejado nunca solo. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, estaban escondidos detrás de los árboles. Y dice las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 3, que se oyó la voz de Dios y dijo, Adán, ¿dónde estás?
Ah, Señor, escuché tu voz y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién ha estado buscando a la humanidad a través del Espíritu Santo, a través de misioneros, a través de la Biblia traducida casi en todos los idiomas? ¿Quién ha estado buscando a la humanidad? Dios, mis hermanos. Y a Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, trabajando para la salvación de nuestras almas, trabajando para la salvación de las almas de la gente de aquel tiempo. Dios nunca nos ha dejado solo. Nunca. Ahora, mis hermanos, dice las Sagradas Escrituras en Éxodo capítulo 25, el versículo 8, que es lo que se está desarrollando en esta hora, en este seminario, en estas conferencias públicas. En Éxodo 25, el capítulo 8, dice que Dios le dice a Moisés, Moisés, háganme un santuario y habitaré en medio de ustedes. Ya Dios no quiere caminar en la nube. Cuando Dios se encontró por primera vez con su pueblo, lo hizo en el monte Sinaí, hizo un pacto. Y Dios estaba, su poder, su grandeza estaba en el monte Sinaí. El monte humeaba, el monte temblaba y el pueblo de Dios estaba con miedo, pero también estaba alegre. Moisés era el representante, el intercesor entre el pueblo y Dios. Pero ahora Dios le dice en Éxodo 25:8, Moisés, hazme un santuario. Este tema es la columna vertebral de nuestra fe, hermano. El tema del santuario es el punto principal para nosotros, para conocer el ministerio de Cristo, el trabajo de Cristo. Y ahora encontramos que Dios le dice a Moisés, Moisés, hazme un santuario, y ahora dice, habitaré en medio de ustedes, para habitar en medio de ellos. Ahora, hermanos, Dios quiere estar más cerca. Primero lo encontramos allá en el monte Sinaí, pero ahora quiere una casa, un tabernáculo, un santuario que le hagan en la tierra y yo habitaré en medio de ustedes. Así que la presencia de Dios quiere estar cada vez más cerca del ser humano. Y ahora encontramos al Señor en el santuario. Se hace el santuario, se hace la casa, el tabernáculo, como le querramos llamar, y la presencia de Dios baja al tabernáculo. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Éxodo capítulo 33. 33, el versículo 8 hasta el 10. Dice las Sagradas Escrituras en Éxodo 33, 8 al 10. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada, a la puerta de su tienda, y seguían a Moisés con la vista hasta que él entraba en el santuario, en el tabernáculo. ¿Quién era, hermanos? Ahora el intercesor, el que se iba a comunicar con Dios para traerle mensaje al pueblo, Moisés. Y sucedía, dice el versículo 8, hermano, que cuando Moisés salía hacia el santuario a encontrarse con Dios, porque era la casa de Dios que estaba ahora situada en medio de todo Israel, que eran aproximadamente 2 millones a 3 millones de personas en el desierto. Y cuando la gloria de Dios bajaba al santuario, hermano, una columna de nube espesa bajaba a ese lugar. Y se dice, según los estudios y el conocimiento que hemos adquirido, no sé si esto, hermanos, estará avalado porque no lo he encontrado, se dice que la distancia entre el santuario y las primeras tiendas del pueblo estaban aproximadamente a 1 kilómetro de distancia. La columna de la gloria de Dios, la columna de nube donde bajaba al santuario, eso era, hermano,
una magnificencia, algo magnífico, glorioso. Y ahora Dios posaba su presencia en ese lugar. El pueblo de Israel estaba en un cuadrado perfecto por tribus, eran 12 tribus, y cada tribu tenía sus familias establecidas, tenían sus banderas para guiarse y tenían un orden perfecto. Y ahora, hermanos, en Éxodo capítulo 33 dice la Biblia, y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda o al santuario, todo el pueblo se levantaba, permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguían con la vista a Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube bajaba y permanecía a la entrada, mis hermanos. ¿Dónde se encontraba, hermanos? ¿Dónde permanecía? ¿Dónde bajaba? A la entrada de la puerta, o sea, a la puerta de la tienda. Y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada o a la puerta de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Hermanos, qué espectáculo, qué evento más tremendo este. La Biblia dice que el intermediario, el intercesor que estaba ahí era Moisés. Y Moisés llegaba a la puerta del tabernáculo y ahí se encontraba con Dios. Y ahora venía y comenzaba a darle los mandatos el Señor. Y Moisés comenzaba a interceder por el pueblo. Señor, perdona a tu pueblo. Mientras el pueblo estaba también inclinado hacia el santuario, adorando. No estaban jugando Nintendo, no estaban viendo el celular, no estaban viendo películas. Estaban, hermanos, en plena consagración, cada quien de pie, seguían con la mirada a Moisés. Cuando Moisés entraba en el santuario, en el tabernáculo, el pueblo adoraba, se postraba de rodillas. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Moisés? Llevar intercesión, llevar palabras. Dice la Biblia que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la historia, amaba a su pueblo. En una ocasión Dios quería destruir al pueblo de Israel por duro de servir, por haberse portado mal, porque ya era el colmo, pero dice que Moisés le dijo, Señor, mejor quítame la vida a mí primero. Intercedió por el pueblo. Así que ahora encontramos, hermanos, a Moisés intercediendo a la puerta. Pero vamos a seguir leyendo las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 1, el versículo 3. Levíticos, capítulo 1 y el versículo 3. Ahora encontramos, hermanos, de que Dios se manifestaba a su pueblo, pero también Dios entraba al lugar santísimo, uno de los lugares más sagrados del santuario. Pero vamos a ver algo interesante. Levíticos capítulo 1, el versículo 3. Pero podemos leer desde el 1 para que tengamos un poco de conocimiento, un poco más atrás. Dice la Biblia, llamó Jehová a Moisés. ¿A quién llamó? A Moisés. Y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Dos características interesantes. El macho debía de ser sin defecto, tenía que ser perfecto, y lo tenía que ofrecer de su voluntad. Y ahora dice, lo ofrecerá ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde lo tenía que venir a ofrecer? A la puerta
puerta, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Delante de quién, hermanos? Delante de Jehová. El pecador tenía que traer su cordero, su sacrificio. ¿Y hasta dónde tenía que llegar este ser humano, hermanos? ¿Hasta dónde llegaba el límite para encontrarse con Dios, confesar su pecado y ser perdonado? Hasta la puerta. ¿Hasta dónde llegaba Adán y Eva allá en el Génesis 1, cuando fueron sacados del Edén? ¿Hasta dónde llegaban? Hasta la puerta, mis hermanos. Y ahora el pecador venía y se encontraba con el sacerdote, y el sacerdote ya venía, intercedía por el pecador, y el pecador tenía que llegar hasta la puerta, y era el encuentro entre Dios y el pecador. Dice el texto, el versículo 3, hermanos, dice, lo presentará delante de Jehová. No iba a presentar su ofrenda delante de un hombre, dice, presentará delante de Jehová. Y era un pacto donde el hombre venía, confesaba su pecado, ponía las dos manos sobre el animal en la cabeza, confesaba su pecado en la puerta del tabernáculo, y ahí el animal inocente que representaba a Cristo quedaba con los pecados, y el hombre que estaba manchado con la iniquidad, con el pecado, salía, iba limpio y dejaba la iniquidad o el pecado dentro. El pecador quedaba limpio y el limpio quedaba sucio. Isaías capítulo 53 dice que sobre Cristo, vamos a leer el capítulo 53 de Isaías. Y este texto, hermanos, hay muchos judíos, muchos hebreos, muchos palestinos que no aceptan este capítulo, lo rechazan. Isaías capítulo 53 dice las Sagradas Escrituras. En el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Isaías capítulo 53, versículo 4, profesor. Ok. 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Quién sufría, hermanos, la muerte? El cordero. El pecador no sentía nada. No le dolía nada, excepto el pecado y la maldad que había hecho. Pero el que llevaba el golpe letal de muerte era el Cordero. Isaías lo contempla, Isaías lo mira y dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, hablando de Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Saben, hermanos y amigos, de que el Señor Jesucristo salió de Jerusalén, por las puertas de Jerusalén, y Jesús murió fuera de las puertas. Cuando agarraban el cordero, lo ofrecían en sacrificio, y el resto de la grasa y todas las cosas que no representaban lo bueno, eran quemadas y eran traídas afuera de Jerusalén, y eran quemadas afuera. Saben que nuestro Señor Jesucristo vino a morir fuera de Jerusalén, una representación, pero en la puerta era donde se encontraba el pecador para hacer un pacto con Dios, para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda iniquidad. Y dice la Biblia, y a mí me gustaría por eso algún día ir a Jerusalén y entrar por esas puertas y recordar que mi Señor Jesucristo salió por una de esas puertas, porque Jerusalén tenía varias puertas, hermanos. Pero por la puerta principal salió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con una cruz en su hombro, llevando el peso del pecado, la maldición del pecado de usted y mío.
llevándola en esa cruz y irla a clavar fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad. Y dice la Biblia, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Jehová, el Padre, cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Por eso, hermanos, ahora nosotros salimos justificados, pero Cristo fue condenado. Nosotros salimos libertados, pero Jesús sufrió el oprobio, la vergüenza, los golpes, la muerte por cada uno de nosotros. Pero ¿dónde se hacía el pacto, el encuentro? En la puerta. Y ahora, mis hermanos, vean qué interesante. Vamos otra vez a Levíticos, capítulo 1. Vamos al capítulo 3 y el versículo 2. Levíticos, capítulo 3 y el versículo 2. Hay gente que dice, ya el Antiguo Testamento está abolido, ese libro no hay que leerlo. Mentira, mis hermanos. El Antiguo Testamento está lleno de luz sobre el amor de Cristo, sobre la excelencia de Cristo. Y dice la Biblia en Levíticos capítulo 3, el versículo 2. Levíticos 3, 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará. ¿A dónde, hermanos? A la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. ¿Dónde tenía que hacer el sacrificio el pecador, hermanos? En la puerta. Leemos en Levíticos 4:4. Levíticos capítulo 4:4. Si buscamos en la Biblia, hermanos, la palabra puerta en todas las escrituras, vamos a encontrar una puerta abierta para el pecador hasta que se cierre. Levíticos 4:4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Entonces, ¿delante de quién matamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Delante de quién crucificamos a Cristo? Delante del Padre Celestial. Cuando Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, éramos nosotros los que estábamos crucificando al Maestro, al Mesías. Delante de Jehová murió por nosotros. Él tomó la culpa y la maldición y el golpe que nos tocaba a nosotros. En la puerta hizo el intercambio del pecado por la limpieza. Él nos dio purificación y Él se llevó la inmundicia. Él se llevó el dolor. Y por sus llagas, dice la Biblia, fuimos nosotros curados. En Levíticos capítulo 17, el versículo 4, dice las Sagradas Escrituras, Levíticos capítulo 17 y el versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios, y no cualquier varón de la casa de Israel, 3, de la casa de Israel que degollare buey y cordero o cabra en el campamento o fuera de él, 4, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová, delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre. El tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. ¿Dónde se tenía que venir, hermanos, a hacer entonces el pacto? A la puerta. Y el que no lo hacía a la puerta, el que sacrificaba allá en su casa o en cualquier otro lugar, dice la Biblia, será culpado y no era recibida su ofrenda. En otras palabras, que él quedaba con el pecado. Tenía que ser a las puertas. Por eso el rey David, hermano, venía a ofrecer sacrificios a Dios y dice, me es mejor estar un día en las puertas, en los atrios de mi Padre, en la casa de mi Dios, que 1000 fuera de ellos. Entonces, ¿dónde debemos de estar nosotros? A las puertas del santuario, a las puertas del tabernáculo, por fe,
Debemos de subir a través de la fe, ir a la puerta del santuario del cielo donde está Cristo, que es nuestro intercesor. Y ahora confesamos nuestros pecados y en las puertas Jesús toma nuestro pecado y lo pone delante del Padre y dice: Padre, este pobre pecador confesó su pecado y yo soy garante, yo morí por él, límpialo, perdónalo, ayúdalo. Y dice Cristo: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Entonces, ¿qué nos da Dios, hermano? Nos da el perdón, nos da la justificación a través de Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Hermano, es maravilloso el tema del santuario y gracias al pastor Everardo y a toda la asociación panameña que están llevando a cabo estas conferencias sobre el santuario. Son los temas, hermanos, que debemos de mantener en nuestra mente y nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20. ¿Qué dice la Biblia? Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos, ahora Dios, el Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, sus santos ángeles, ya no están en el santuario, en aquel santuario terrenal, sino que ahora se están acercando a las tiendas, a las puertas de los pecadores. Ahora anda de casa en casa a través de la palabra y dice: ahora yo estoy a las puertas del corazón y llamo. Ahora ya Dios, hermano, no quiere que nosotros vayamos a una puerta material. Ahora es Él que nos está ahora buscando más cerca. Antes estaba en el monte Sinaí, después andaba en la nube, posteriormente bajó al santuario, pero ahora dice: yo estoy a las puertas y llamo. Ahora Él está tocando la puerta. En vez de ir nosotros allá, Él ahora está cerca de nosotros. Si alguno, dice la Biblia, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué les parece, hermanos, tener una cena con el presidente de Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué les parece tener una cena con la persona más importante de este mundo? ¿Qué les parece ser invitado a una cena de los multimillonarios de esta tierra, que te ponen platos bonitos, que tienes sirviente y tienes todo? Ahora el Rey del universo está sirviendo la mesa. El Rey del universo tiene una mesa preparada para sus hijos y está invitando y anda tocando las puertas. En el capítulo 25, creo que el 22 o 25, no sé, hermano Sandoya si lo recuerda, tenemos una invitación. Y dice la Biblia que el Señor mandó y dijo: vayan a los invitados, invítenlos a las bodas del Cordero. Y en esa boda, dice las Sagradas Escrituras, de que algunos se justificaron y dijeron: no tenemos tiempo. Me voy a casar, no tengo tiempo porque tengo que trabajar el campo, no tengo tiempo porque tengo que hacer otras cosas más importantes que ir a la boda. Y el Señor les dijo: entonces, esa gente no son dignas de estar en mi boda. Vayan a los pobres por los caminos, en todos los lugares, inviten a todo aquel que quiera. ¿Quién es el que nos está tocando a las puertas y ahora invitándonos, hermanos, a las bodas? El Espíritu Santo, el Padre Celestial, Jesucristo, los ángeles. Dios, hermano, nos ama tanto que ha estado buscándonos durante 6,000 años y todavía no nos ha dejado. Y eso no es nada. Yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una cena con el Rey del universo. Por eso debemos, hermanos, de comer todos los días de la Biblia
Y antes de leer la Biblia, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia a alimentarme espiritualmente de tu palabra. Llena mi corazón, fortalece mi vida, mi espíritu. Dame la oportunidad de ser un hombre de fe, bien nutrido en tu palabra, para ser un hijo tuyo y un representante del cielo. Hermanos, la Biblia dice que cosas que ojo no ha visto y oído no ha escuchado son las maravillas que Dios tiene preparado para los que le aman. Y quiero, para finalizar, hermanos, quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 21. Allá en el Edén fueron cerradas las puertas y se estableció un plan de salvación para el ser humano. Pero aquí en Apocalipsis 21, ya finalizando, hermanos, la historia de este mundo de pecado. Vamos a Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer lo que dice la Biblia en el versículo 21. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Hay 12 puertas en la ciudad de Dios, en la ciudad de oro que Dios tiene en el cielo. Y dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Quiénes van a estar ahí? El Dios Todopoderoso y el Cordero. ¿Qué hacía el Cordero, hermanos? El Cordero hacía la interacción entre el pecador y la santidad. Hacía el cambio de suciedad a limpieza. ¿Y quién va a estar ahí junto al Padre Celestial en las puertas, en la entrada? Dice aquí, en la gran ciudad, el Padre Todopoderoso y el Cordero. Y ahí vamos a tener un encuentro eterno. Y qué interesante, vean, sigamos leyendo lo que dice. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Nunca serán cerradas. La puerta del Edén fue cerrada. Las puertas, hermanos, de Noé en el tiempo del diluvio fueron cerradas. Las puertas de Jerusalén cuando venían los enemigos fueron cerradas. Pero estas puertas que Dios tiene en su ciudad, dice, nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la gloria de Dios, que es más que la del sol, el sol tiene 15 millones de grados centígrados, y la gloria de Dios es más que 15 millones de grados centígrados, esa gloria de Dios va a iluminar la ciudad. Y dice que ahí no habrá noche, no habrá oscuridad, solamente luz. Y dice la Sagrada Escritura, no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, y sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes eran los perdonados? Los que venían a las puertas y confesaban sus pecados. ¿Quiénes eran los justificados? ¿Quiénes eran los limpiados? Los que venían a las puertas y hacían un pacto con el Señor. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Y vamos a leer lo que dice la Biblia en el versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida
y para entrar, allá en Génesis 1, allá en Génesis 3, Adán y Eva salieron por desobedecer los mandamientos de Dios. Aquí en Apocalipsis 22:14 dice, bendito, bienaventurado los que guardan los mandamientos de Dios. Bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para tener derecho al árbol de la vida. Allá se le había prohibido a Adán y Eva tener acceso al árbol de la vida. Pero aquí dice, son bienaventurados. Para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y qué más dice? Y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero ahora el versículo 15, hermanos, cambia completamente el panorama. 22:15 dice, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Quiénes van a estar fuera? Todo lo que estaba fuera, hermanos, lo que era sacado fuera del santuario, del tabernáculo de Dios, era quemado, era convertido en ceniza. ¿Y qué va a pasar, hermanos, cuando todos los perros, los idólatras, los hechiceros, que no quisieron venir a las puertas a confesar sus pecados en tiempo de perdón, en tiempo de oportunidad, dice, estarán fuera? Y entonces la Biblia dice, entonces de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Lo único que quedaba del pecado fuera de las puertas eran las cenizas. Y lo único que va a quedar en aquel día final, con todos aquellos que no confesaron sus pecados y que hicieron lo que quisieron y no vinieron a Dios a hacer un pacto en las puertas, la Biblia nos habla que dice que van a ser consumidos. Malaquías capítulo 4. Y finalizamos con este versículo, mis hermanos. Malaquías capítulo 4. Dice las Sagradas Escrituras. He aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, ¿quiénes eran los que están en Apocalipsis? Los perros, los hechiceros, los idólatras y todo aquel que hace mentira. Los mentirosos estarán fuera, dice la Biblia. Malaquías 4 dice, porque aquí viene el día ardiente y como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La raíz del mal es Satanás, sus ramas son sus seguidores. La raíz del bien es Cristo Jesús. Jesús dice, yo soy la raíz, ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. Pero ahora dice, hermanos, que aquí no va a dejar ni raíz ni rama. Versículo 2. Mas a ustedes los que temen mi nombre, aquellos que temen el nombre de Dios, son aquellos que leímos en el libro de Éxodo, que cuando miraban a Moisés que iba hacia la tienda, estaban de pie. Y cuando miraban que Moisés entraba al santuario delante de Dios, se postraban y estaban en oración, confesando su pecado, buscando ser limpiados, apoyando a Moisés en la intercesión. Mas a ustedes los que temen mi nombre, dice la Biblia, nacerá el sol de justicia, o sea, van a ser llamados justos. Y en sus alas traerá salvación y saldréis. Oiga bien, hermanos, acuérdese que la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, va a bajar a esta tierra. Dios la va a poner en esta tierra, va a ser la capital del universo. La capital del universo, la Nueva Jerusalén, va a ser puesta en esta tierra. Y dice la Biblia, y saldréis, vamos a salir de la ciudad por las puertas, y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cómo son los becerros de una manada cuando están encerrados y usted le abre la puerta, hermanos? Los terneros salen contentos, salen alegres, salen brincando de alegría. Y dice la Biblia, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y ahora el versículo 3, vean qué interesante. Hollaréis a los malos, vamos a salir por las puertas, hollaréis, van a pisotear a los malos, hollaréis a los malos, los cuales serán, ¿qué cosa, hermano? Ceniza bajo la planta de vuestros pies
en el día que yo actúe. ¿Qué era lo que quedaba fuera de la puerta, mis hermanos? Ceniza, dice la Biblia. Y cuando el pueblo de Dios en el libro de Malaquías dice que salga de las puertas de Jerusalén, saldréis y saltaréis contentos, llenos de alegría y de gozo, saltaréis y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, dice Jehová. Es tiempo, hermanos, que vayamos a las puertas de la ciudad amada de nuestro Señor Jesucristo y lleguemos ahí a las puertas y digamos, Señor, soy un pecador, soy un mentiroso, soy un adúltero, soy un fornicario, soy un idólatra, pero aquí vengo a traerte toda mi idolatría, todo mi adulterio, toda mi fornicación, todo mi pecado. Y por favor, Señor, límpiame, cámbiame esta vestidura de pecado y ayúdame. Hermanos, no debemos de gozarnos en el pecado, sino entristecernos. No debemos de quedarnos con el pecado, sino confesarlo. No debemos de quedarnos, mis hermanos, a que pase el tiempo y seguir acariciando el pecado. Es tiempo de abandonar el pecado, de entregarnos a Cristo, porque Jesús es el intercesor que llega a la puerta a recoger nuestros pecados y a cambiarnos la ropa. Así que, hermanos, que Dios pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Hay poder en las Sagradas Escrituras. Hay mensajes, hermanos, de Dios para cada uno de nosotros, llevándonos al arrepentimiento, buscándonos, tocando la puerta de nuestro corazón. Dios ha estado por 6,000 años buscando al ser humano para salvarlo. Así que, mis hermanos, el Señor pueda bendecirlos, pueda iluminarlos y pueda ayudarnos para honor, para estar en su gloria, para estar en su presencia en aquel día. Es mi deseo. Amén. Amén. Amén.